de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Si hay un libro donde parecería ser que hay algunas contradicciones, es en el libro de Eclesiastés. Amén. Y allí nos dirigimos en esta mañana. Vamos al libro de Eclesiastés. ¿Quién escribió Eclesiastés? El rey Salomón, el rey más sabio. Amén. Dice que la sabiduría de Salomón era por sobre todos, ¿verdad? Entonces, ¿viste cuando vos te acercás a la lectura de un libro, ¿verdad? Vos te acercás también al corazón del escritor del libro, ¿no? Cuando de repente, me llamó siempre la atención a mí cuando hay un evento especial, se presenta un libro, ¿verdad? Se dedica en esa presentación el autor del libro. Y tremendo porque hay algo que yo escuché, me llamó mucho la atención. En un momento, en una de estas presentaciones y demás, el autor del libro, él decía, me van a leer. Y sí, porque cuando nosotros leemos un libro, nosotros estamos leyendo al autor, porque de su corazón salió esas escrituras, ¿verdad? Entonces, somos conscientes de que el Espíritu Santo, el espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu de Dios, es el que inspiró la Biblia. Cuando nos acercamos a la Biblia, estamos leyendo el corazón de Dios. Amén. Esto es maravilloso. Lo estamos leyendo a Dios, lo estamos escuchando, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Abramos nuestro corazón, dejemos que el poder que se encuentra debajo de la letra alcance nuestra vida. Cada vez que vamos y nos presentamos delante del Señor. Usted sabe que el hecho de cada vez que nosotros, por ejemplo, como un día como hoy, donde venimos a la casa de Dios, donde estamos delante de Él, nosotros nos presentamos delante de Dios. Y usted sabe que llegará un día donde nos vamos a tener que presentar delante de Dios. ¿Amén? Un día vamos a estar frente a Él. Y en este tiempo que se nos ha dado acá en la tierra, nosotros vamos presentándonos. De tanto en tanto vamos practicando esa gran presentación que tendremos un día. Entonces, hoy nos estamos presentando delante del Señor. Y el Señor, en su inmenso amor y misericordia, nos dice, vamos al libro de Eclesiastés, gloria a Dios, que cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, no hay confusión, no hay duda, el entendimiento se abre, amén, y la bendición se desata. Libro de Eclesiastés, aleluya. Hay algo que yo veo en el libro de Eclesiastés que siempre me llamó mucho la atención y quisiera que lo destaquemos hoy. Y tiene que ver con algo que dice debajo del sol. Mire, capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Gloria a Dios. Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo debajo del sol. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Mire que, versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y mire lo que dice versículo 15. Así comienza Salomón. No termina así, pero así comienza. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Esto es como para cerrar la Biblia y decir busquemos otra lectura. ¿Ven? Porque estaba allí parece en una encrucijada, ¿no es cierto? Se encontraba, él filosofaba, él hablaba con sí mismo, hablaba en voz alta, pensaba en voz alta, mientras iba escribiendo esto, y nos muestra un panorama algo complicado, y por sobre todas las cosas, más que complicado, digamos que sin sentido. A todas esas cosas que él le llama sin sentido son las que se viven debajo del sol. Cuando habla debajo del sol, obviamente tenemos que entender aquí en la tierra. Amén. Ahora, mire, escuche esto, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Gloria a Dios. Como la luz a las tinieblas. Amén. Versículo 17. Aborrecí tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Uno puede decir, ¿qué problema puede tener Salomón? ¿Amén? Salomón era rico. ¿Amén? Él tenía todo a sus pies. Él tenía todo a su alcance. Uno puede pensar, ¿qué problema puede tener Salomón? ¿Amén? 1000 mujeres, bueno, ahí tenía un problema, ¿no? Pero digamos que 1000 mujeres también tenía, gloria a Dios. O sea, que tenía todo a su alcance. No puede ser, ¿qué problema puede tener Salomón? Gloria a Dios. Mire lo que sale de su corazón, ¿verdad? Él observaba a su alrededor, él veía esa obra debajo del sol y digamos que le preocupaba y se estaba ocupando justamente en eso. Pero vos y yo sabemos que cada palabra que el Señor envía a nuestra vida trae consigo la revelación de parte de su Santo Espíritu en este tiempo que estamos viviendo. Es muy, pero muy especial este tiempo. Recuerden, en la línea de tiempo que nosotros estamos viviendo, atravesando, si nos vamos para atrás, vamos a encontrar que en el libro de Daniel, el Señor le habla a Daniel, le da una visión sobre los tiempos postreros. Pero le dice, esto no es para este tiempo, así que sella esa profecía, guardala, porque no es para el tiempo en que se la dio a Daniel. Ahora, si nos vamos al libro de Apocalipsis, encontramos una similitud muy grande entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Visiones que vio Daniel las encontramos en el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el tiempo que estamos viviendo hoy prácticamente, entonces que son los tiempos postreros. A Daniel le hablaron de los tiempos postreros, pero le dijo, esto no es para este tiempo. Pero en el libro de Apocalipsis vemos que comienzan a abrirse los sellos. ¿Y qué le dijeron a Daniel? Sella esta profecía. Entonces estamos en un tiempo en donde comienzan a abrirse, ¿qué significa abrirse los sellos? ¿Verdad? Había como en los países, elementos clasificados ¿verdad? Que salen a la luz, ¿no es cierto? Y documentos que se empiezan a abrir, se empiezan a conocer. Y lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo que estamos viviendo nosotros, este tiempo de gracia, este tiempo de nuevas oportunidades, de bendición,
es que está abriendo los sellos y nos está mostrando muchas cosas que tienen que ver, obviamente, con su regreso. Ahora, meditemos un instante. El Señor desea venir por nosotros. ¿Qué dijo Jesús de su regreso? Bueno, dijo muchas cosas, pero dentro, algo importantísimo que él dijo sobre su regreso, se preguntó, ¿hallaré fe yo en la tierra? Entonces, tenemos que ver que alcanzando el tiempo de su venida, habrá un gran ataque a la fe. ¿Para qué? Para que la fe del creyente se desmorone, para que bajemos los brazos y dejemos de creer y en vez de avanzar en Cristo, retrocedamos. Entonces, no podemos desconocer o distraernos en cuanto al ataque a la fe en Cristo Jesús, obviamente. Por otro lado, tenemos que ver también que hay distintos sucesos que van ocurriendo y que el Señor nos viene hablando de alguno de ellos para que nosotros podamos identificar los últimos tiempos. Amén. Ahora, mire, gloria a Dios. La Biblia dice, huid, pueblo mío, de Babilonia. ¿Recuerdan? Cuando dice la Biblia, huid, pueblo mío, de Babilonia, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros reconozcamos el mover del imperio babilónico en estos días. Pero no, si nosotros no estamos en Babilonia, nosotros estamos acá en Argentina, esto no tiene nada que ver con Babilonia. Yo estoy hablando del mover. Si nosotros nos dice el apóstol Pablo que todo lo que está escrito nos sirve como ejemplo a nosotros para no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Entonces, cuando nosotros ahondamos un poquito, revisamos un poco el mover de Babilonia, vamos a identificar el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es el sistema de Babilonia. Pero también el pueblo estuvo bajo el yugo de Asiria. Y cuando la Biblia nos habla del asirio, también nos está hablando de una potestad de parte de las tinieblas que está representando al enemigo de nuestra alma. Entonces, así como nos dice huir de Babilonia, también nos dice que huyamos de Asiria, reconociendo a Asiria. Ahora, bueno, pero pastor, ¿a dónde vamos? Vamos otra vez a Eclesiastés. En Eclesiastés dice que el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, veía las obras que se hacían debajo del sol. Observaba lo que ocurría debajo del sol y veía que había muchas cosas sin sentido y que había muchas cosas que afanaban al hombre, lo preocupaban al hombre y lo detenían en el avance que tenía que alcanzar el hombre, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que si nosotros revisamos un poquito, ¿verdad?, las costumbres, revisamos un poquito el pueblo asirio, por ejemplo, del cual nosotros tenemos que despegar de ese mover, de todas esas características que tenía, ellos tenían un dios, uno dentro de unos cuantos, pero digamos que uno de los más importantes era el dios Asur. El dios Asur se lo reconoció primero como el dios de la guerra, pero después, bueno, a medida que la cosa iba avanzando, la mitología lo identificaba así, como en un primer momento como un dios de la guerra, pero los asirios reconocían a este dios como el dios Sol, el dios Sol. Y si vemos las características que tenía, bueno, muchas de ellas las podemos ver en estos días. Pero no me quiero meter por ahí. Lo que sí quiero que identifiquemos es que el asirio tenía un dios Sol. Amén. Cuando aquí Salomón habla de todo lo que pasa debajo del sol, nosotros hemos conocido, hemos entendido, y creo que todos de alguna manera lo hemos podido ver, lo poderoso que es estar bajo el principio de la cobertura. ¿Qué significa esto para aquellos que no saben? La Biblia dice, sobre un alto hay uno más alto. Un alto es alguien que está en autoridad, ¿verdad? Entonces, sobre ese alto siempre hay uno más alto. ¿Y cuál sería el principal? Nuestro Dios, obviamente. Entonces, vemos aquí, hermano mío, vemos aquí algo muy importante. Si nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Señor, entonces podemos estar en este tiempo, en este peregrinaje sobre esta tierra, también debajo del sol.
pero a su sombra. Amén. Vamos a buscar el Salmo. ¿Funciona esto? Sí. Salmo 91:1. Mire lo que dice aquí. El que habita, el que vive, ¿no es cierto? El que vive, el que está, el que se estableció, no el que se mudó, el que vive, ¿no es cierto? El que habita al abrigo del Altísimo, vivirá, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hay muchas cosas que ocurren aquí sobre esta tierra, muchas situaciones que vamos a vivir, que tenemos que vivir, porque lo que veía el rey Salomón es algo que también nosotros podemos ver. Y lo vemos a diario, a nuestro alrededor, a veces hasta en nuestra propia vida. Era una realidad, no podemos tapar ¿no es cierto?, el bosque con un árbol. Entonces, tenemos que comprender que hay ciertas situaciones que nos van a rodear, que vamos a vivir, pero nosotros debemos estar bajo la sombra del Señor. Debe haber cobertura sobre nuestra vida. Y esto, para que nosotros podamos estar bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que conocer el gobierno vertical del Señor. ¿Cuál es el gobierno vertical del Señor? Fíjense, el pueblo de Dios, en este tiempo, ¿la iglesia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la iglesia tenemos una autoridad terrenal. Hay alguien que está establecido como autoridad dentro de la iglesia. Sobre esa autoridad está la autoridad de Cristo, porque Él que tiene la autoridad de la iglesia. Amén. Entonces, fíjense qué importante es esto. Sobre esa autoridad de Cristo, ¿quién está? Está nuestro Señor. Entonces, su gobierno vertical es el Señor, Cristo, los ministros y la iglesia. ¿Verdad? Dice la Biblia que Cristo también es la cabeza de todo hombre. ¿No es cierto? Entonces, vemos también que dentro de ese gobierno tenemos el Dios omnipotente, nuestro Señor, tenemos a Cristo y luego también tenemos al hombre. Y el hombre es que sigue cabeza de la mujer. Entonces, vemos también todo un gobierno vertical. Amén. Ahora, lo importante aquí es que para poder disfrutar de la sombra del Omnipotente, yo tengo que estar bajo autoridad. Esto es muy importante. Yo como pastor de este lugar estoy bajo autoridad. Hay un ministerio sobre mí. Amén. Entonces, todos tenemos que estar bajo autoridad. Ahora, hay toda una corriente que va por aquí y va por allá, de las cuales el Señor nos habló, que tengamos cuidado de distintos vientos de doctrina, que no nos lleven de aquí para allá, dice la Biblia. En donde justamente esta corriente lo que intenta hacer es expulsar al creyente y que salga de este gobierno vertical. No sistema. Amén. Porque aún en la Iglesia de Cristo a veces hay sistemas, pero no estamos hablando de sistemas, sino de gobierno vertical. Entonces, hay muchos creyentes que, engañados por este mover, lo que hacen, dice, ¿para qué lo quiero al pastor? ¿Para qué quiero la iglesia? Si yo tengo, desde que murió Cristo y resucitó, se abrió el velo, tengo libre acceso a la presencia de Dios. Entonces están cometiendo un error muy grande. Todos necesitamos tener la cobertura del Señor, pero no la venden en Mercado Libre, aunque en Internet te la ofrecen. Usted puede ver en Internet que están ofreciendo cobertura por aquí, cobertura para allá, gente que da cobertura, gente que ni idea por ahí tenés de dónde salió. Amén. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo quiero volver aquí. Una cosa es estar bajo la sombra del Señor, debajo del sol. Y otra cosa es estar debajo del sol sin protección solar. ¿Usted probó estar bajo? No, nunca probó. Yo unas llagas quedé, pero todo llagado una vez que me puse bajo el sol sin protección. Amén. Entonces, vamos a estar sí o sí debajo del sol. Amén. Pero necesitamos la cobertura, estar bajo su sombra, aún debajo. ¿Por qué yo digo que vamos a estar sí o sí bajo bajo el sol aquí? Porque en esta tierra, vos y yo tenemos un peregrinaje que tenemos que recorrer. Hay un tiempo en donde llegamos a esta tierra y hay un tiempo donde nos vamos a ir. Ese lapso de tiempo vamos a estar bajo el sol. Si ese lapso de tiempo nosotros lo hacemos bajo el sol solamente,
vamos a tener consecuencias. Mire el libro de Jonás. Vamos a Jonás, gloria a Dios. Jonás 4:8. Aleluya. Miren lo que le pasó a Jonás. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿A dónde lo hirió? Sin solo. Amén. Sin solo. Algunos se ponen un plato con agua acá, no sé qué hacen, ¿no? Es una cosa rara, es así, ya me libero. Bueno, no sé, allá ellos. Pero fíjense que es importante esto. El sol del que estamos hablando, no es el sol del 25, no. El sol del que estamos hablando es un sol que por más que vos te pongas un balde de agua en la cabeza, por más que te mojes la cabeza, por más que tengas una bolsa de hielo, te hiere igual. Lo único que puede tener esa herida del sol es la sombra del Omnipotente. Amén. Ahora, acompáñeme, gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 17. Aborrecí tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y mire para dónde lo lleva. Mire el versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Mire qué tremendo. ¿Qué dice aquí Eclesiastés? Dice que terminó aborreciendo todo su trabajo debajo del sol. Y si esto lo aplicamos a nuestra vida, fíjense, hermanos míos, que esto habla de momentos en donde la insatisfacción nos inunda, en donde ya le perdés el amor al trabajo, en donde ya no le encontrás la satisfacción al trabajo. Cuando vos arrancaste, viene el sueldo, viene el aguinaldo, está todo fenómeno, qué lindo, bárbaro. Tenés la posibilidad de tener horas extras, está el presentismo, vos estás contento. El tiempo pasa y vos seguís bajo el sol, ¿amén? Y sin la sombra del Omnipotente hay todo un trabajo de desgaste. Todo un trabajo de desgaste. Después te agarra el sindicato, te hace trabajar a reglamento, ¿amén? Y vos ya te acostumbrás, ¿verdad? A esa manera. Y poco a poco se le va perdiendo el sabor. Y hay gente que está sufriendo su trabajo. Y el trabajo dignifica. El trabajo es una bendición. Pero si no tenemos y no estamos viviendo en el espíritu, bajo esa sombra, que es algo más que ir a la iglesia. O sea, tenemos que entender este principio y buscar de esa sombra. No es solamente tener la Biblia, orar de vez en cuando y ir a la iglesia. No, aquí estamos hablando de poder tener entendimiento en el espíritu de lo que el Señor nos dice, lo que significa estar bajo la sombra. Amén. Ahora, mire, aquí dice, aborrecí todo mi trabajo, gloria a Dios, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio, el otro, ¿no? O necio, el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Entonces, mire qué tremendo esto. Qué tremendo esto, porque yo no sé si usted lo vio, yo creo que sí, algunos, los que trabajan me van a entender. Cuando ya te empieza a fastidiar el trabajo, cuando ya la jornada no se termina más, las horas no pasan más, ¿verdad? Y todo es un suplicio, vos tenés capaz de tener el reloj enfrente y ves que no. Hay una hojita que da vuelta, pero la otra parece que no camina, ¿no? Y no viene la hora, no suena la campana, ¿verdad? Entonces, hermano, y también tiene mucho que ver con poder adquirir de parte del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Mire, ¿hay algún emprendedor acá? ¿Alguno de ustedes es emprendedor? Gloria a Dios. Bueno, mire, hay algo que es muy necesario adquirir de parte del Señor.
Y es la capacidad de perseverar. Uno puede perseverar en el nombre de no sé qué cosa, gloria a Dios. Pero estoy hablando de perseverar en el Señor, en total confianza, en esperanza. Porque sin perseverancia, nada funciona aún sobre esta tierra debajo del sol. Y tampoco funciona bajo la sombra del Omnipotente. Porque, mire, el Señor ha trabajado mucho en mi corazón con respecto a esto y sigue trabajando. Porque yo siempre fui una persona que me cansaba de todo. Me cansaba, arrancamos algo, bueno, un tiempito, todo bárbaro, todas las fuerzas, todo el empeño, después se va perdiendo el sabor, ¿no? Y uno va alargando. Y claro, empieza otra cosa nueva, empieza con otra dirección y uno echa nuevas fuerzas y se anima, pero era todo de corta duración, ¿verdad? Y yo recuerdo que una oportunidad, un tío mío, el tío Pepe, qué lindo, varón, tremendo. El tío Pepe me dijo, mirá, me parece que vos estás cerrando el vizcachazo. Así me dijo. Bueno, qué sé yo. Y el tío me dice, mira, vos tuviste muy, pero muy buenos comienzos, pero no perseverás. Entonces, por más que los comienzos sean buenos, por más que los proyectos sean buenos, por más que todo parecería que todo apunta hacia la victoria, al éxito, se cae. ¿Por qué? Porque falta perseverancia. Falta perseverancia. Después vino Caballo y nos dijo, el que persevera va a triunfar. Después vino otro que dijo, el que puso dólares va a tener dólares. Y ya te sacaron las ganas de perseverar. Pero volvamos al Señor. Vamos a salir de Asiria, vamos a salir de Babilonia. Es importante la perseverancia y la constancia. Entonces la perseverancia y la constancia bajo la sombra del Omnipotente te va a hacer resistir los rayos solares. Amén. Que hieren la cabeza. Y cuando hieren la cabeza atacan los pensamientos. Y se te borran todos los pensamientos que el Señor te fue, ¿no?, ministrando en nuestra cabecita loca, ¿no? Nuestra cabecita loca, el Señor nos tiene que hablar, nos tiene que ministrar. Hay un cambio de espíritu en la mente. ¿Cómo se logra el cambio de espíritu en la mente? A través del trabajo del Espíritu Santo en la palabra. En la palabra. Denle un aplauso al Señor. Mire, gloria a Dios. Qué lindo esto, mire hermano, gloria a Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida. Es fundamental. Si nosotros no avanzamos en la palabra, o no dejamos que, mejor dicho, no dejamos que la palabra avance en nuestro corazón, es muy difícil que se renueve el espíritu de nuestra mente. Porque nosotros vamos, fíjense cómo se van formando los pensamientos, cómo se van formando el carácter, la manera de ser. A través de los ambientes en donde vivimos, visitamos, lo que aprendimos de niños, en la casa paterna, en los estudios que pudimos ir adquiriendo. Todo eso va formando al individuo. Eso es lo natural. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos dice, bueno, ahora tenés vida nueva. Y tenés que renovar el espíritu de tu mente. Entonces, eso tiene que ver con que se quite esos pensamientos, se quiten esas fortalezas mentales, esa manera de ver las cosas, esa manera de encuadrar las cosas, y decirle, Señor, vos tenés que ser mis ojos. Amén. Necesito ver a través de los tuyos. ¿Verdad? Entonces el Señor te dice, listo, ahí están mis ojos. No. El Señor te dice, listo, comprate una Biblia. No tenés plata, te la regalo. Gloria a Dios. Pero la Biblia te va a abrir los ojos. La palabra te va a abrir los ojos. La palabra guiada por el Espíritu Santo, porque si no la letra dice que mata. Entonces, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, leemos y no pasa nada. Pero bajo la guía del Espíritu Santo, la cosa empieza a cambiar. Fíjense, el rey asirio, el dios asirio, el dios sol, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios que te intimida, el Dios que quiere transar. Dice que este espíritu se dedicaba a eso, ¿no?
amedrentaba al enemigo y quería transar con el enemigo para que se ponga bajo sus filas, bajo su dominio. Bueno, entonces, evidentemente lo que veía Salomón era que el obrar de esta entidad espiritual iba avanzando sobre la humanidad. Lo vemos también hoy, ¿verdad? El tema es que no avance sobre nosotros, que somos Iglesia de Cristo, que nosotros podamos identificar y estar bajo la sombra del Omnipotente. Una de las cosas que ve Salomón aquí y que vemos nosotros también y a veces vivimos, es que le vamos perdiendo el sabor al trabajo que realizamos. Y aquí, hermano, esto tiene que ver mire, ¿cómo piensa usted que Dios lo va a prosperar? Aquellos que necesitan prosperidad. Iban a caer pepitas de oro, pastor, dentro de un rato. Vos orás y empiezan a caer pepitas de oro, ¿no? Yo las junto, las vendo y ya soy próspero. Gloria a Dios. Bueno, al menos acá no funciona. En algunos lados donde aparecen las pepitas de oro, no sé cómo es la cosa, ¿no? Que hay pepitas de oro por todos lados, ¿verdad? Pero caen siempre de acá para allá las pepitas de oro. Amén. Que sea buen entendedor, que entienda. Caen las pepitas, pero las pepitas no caen para allá, caen para acá. ¿No es cierto? Bueno, acá no pasa eso. No sé, debemos tener, no tenemos el imán de las pepitas de oro, gloria a Dios. Pero lo que sí tenemos es la bendición de Dios. Y Dios prospera a alguien a través de sus trabajos. No del trabajo del otro que trabaje para vos, sino del trabajo que Dios te da a vos. Y Dios va a bendecir la obra de tus manos. Y el regalo que Dios te da, el don que Dios te da, alrededor de ese don está la prosperidad tuya. Esto es impresionante. Alrededor de ese don está la prosperidad. Es muy importante esto. Y ustedes fíjense, hermanos míos, que a veces algunos tienen que ir descubriendo cuál es el regalo que recibió de Dios, cuál es el don que Dios le ha dado. Eso a veces no se descubre de la mañana a la noche. ¿Sabe por qué? Porque, hermano mío, el Señor no actúa mágicamente sobre nuestra vida. Actúa milagrosamente, que es completamente distinto. Entonces, hay todo un proceso, muchas veces en nuestra vida, para descubrir ese regalo que recibimos de parte del Señor. Y por el otro lado, este trabajo debajo del sol y el obrar de las tinieblas hace que a lo mejor el don, el talento que Dios te dio se vaya apagando. ¿Por qué? Y porque está debajo del sol y la fatiga llega. ¿Amén? No hay. Mire, es importante esto. Yo veía un hombre, me tocó trabajar en un lugar donde había muchos empleados, y veía un hombre que vino a traer problemas. ¿Amén? ¿Cuál era el problema que vino a traer? Trabajaba más que todo. Entonces, como él trabajaba más que todo, nosotros te decíamos, pará porque nos van a exigir a nosotros lo mismo que a vos. Entonces, afloja un poquito porque, ¿no? Él no aflojaba nada, él trabajaba más. Y dale, gloria a Dios. Y bueno, ¿qué va a hacer? Era un problema. Y era un problema para los vagos. No para ir a trabajar. Era un problema para los vagos. Pero él, recuerdo que nadie me dijo, mira, yo te digo la verdad, a mí este trabajo no me gusta. Pero hacerlo renegando es peor. Entonces yo me olvido de todo, sé que acá entro a las 8, me voy a las 4 y yo le doy con tutti y me divierto y trato de pasarla bien. Pero, gloria a Dios. En aquel momento yo no la entendía, yo estaba bien abajo del sol, con todos los pensamientos bien heridos, ¿no? Y no lo podía entender. Hoy lo empiezo a comprender. Y es tremendo esto, hermano. No largué la toalla. Todavía hay un round más. ¿Amén? No aflojes, pero comprendé que tenés que salir debajo del sol. ¿Amén? Y si no se puede porque el sol está, ¿no?, calentando mucho, busquemos la sombra del Omnipotente. Y vivamos lo que tenemos que vivir, pero disfrutando. Hay una palabra en la Biblia que es maravillosa y se trata del deleite. ¿Le podemos encontrar el deleite al trabajo? No porque hay gente que se afana del trabajo. Hay gente que son, ¿no?,
Y de la mañana a la noche, dale, y terminan presos y esclavos del trabajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de encontrar el deleite. Porque si el Señor nos da, a lo mejor te está mostrando la punta del ovillo de dónde está tu futuro. Y vos empezaste, ¿no? A ver, vamos a empezar. La puntita del ovillo, por acá es la cosa, ¿no es cierto? Pero te cansás porque estás debajo del sol. Le perdés el deleite a ese trabajo. Hermano, la cosa se va a complicar. Se va a complicar porque al perder el deleite se hace a desgano. Y a lo mejor vos sos un buen trabajador, una buena trabajadora, todo te va a costar el doble. Porque si se hace a desgano, se hace a reglamento, ¿no es cierto? Y te exigen más, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que trabajar más porque te están exigiendo. Pero no está en tu corazón hacerlo, entonces estás rechazando y moraleja, ¿dónde termina toda la cosa? La prosperidad cada vez está más lejos. Entonces tenemos que recuperar el deleite, aún en el trabajo. ¿Amén? Porque si no nos deleitamos en el trabajo que estamos haciendo, esto es signo de ¿qué? De que nos está hiriendo el sol. Entonces de repente ahí estás renegando y siempre es quejoso y que sonó el despertador. Oh, Dios mío, ahora tengo que viajar hasta allá y la hora no pasa y el encargado es inaguantable y siempre lo mismo y la rutina y cuando te querés acordar estás herido por el sol y herido por el sol no. Dice que, volvamos al Salmo 91. Aleluya. Qué lindo. Mire mi hermano. Gracias Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Mire, yo recuerdo, gloria a Dios, que en una oportunidad yo trabajaba, ¿no? Y trabajaba bastante en la empresa y después me enteré, después que pateé el tablero, después me enteré que la idea era ascenderme a ser encargado de una sección, en donde ya el sueldo ya cambiaba significativamente. Pero como yo estaba herido por el sol, yo no aguanté más. Entonces dije, sí, Gloria, y pegué un portazo y me fui. Ni el telegrama les mandé. Y después me vengo a enterar que yo estaba, pero ya había que doblar la esquina nomás. ¿Amén? Y ya cambiaba la cosa, cambiaba el horario. Ay, señora, bueno. Pasan unos años y recuerdo que yo me dedicaba a todo lo que estaba más o menos ligado al automotor, ¿no? Y en aquellos años era muy jovencito y tenía lo que hoy se llama un lubricentro, ¿verdad? Un lugar así donde se cambian lubricantes, se cambian los aceites y todo. Bueno, se vendían todo ese tipo de cosas. Y claro, yo trabajaba ahí, gloria a Dios, y herido por el sol, me volví a cansar. Gloria a Dios. Y resulta que yo tenía un socio inversor en ese trabajo. Que laburaba era yo, pero la platita la ponía el otro, gloria a Dios. Entonces, claro, yo me cansé. Dije, no, me cansé. Y me cansé, gloria a Dios. Después me vengo a enterar que como todo parecía venir, y que en realidad yo trabajaba y trabajaba bien, pero estaba herido por el sol. Entonces el enemigo te desenfoca. Entonces después me vengo a enterar que los planes, y que estaba a punto de transmitírmelo este inversor, era que en el lugar donde estaba establecido el negocio, a 1,5 cuadras se vendía una Shell, una estación de servicio. Y la quería comprar. Tenía capital, y decía, vamos a comprarla y la tenemos entre los dos la estación de servicio. Y yo, herido por el sol, me vengo a enterar después. ¡Ay, señora amada! Bueno, gloria a Dios. Entonces, ahí fue donde vino el tío y me dijo, ¿te das cuenta que así no va? Gloria a Dios. Por ahí no es la cosa. Bueno, entonces,
sin perseverancia, sin constancia. Lo importante es tener la dirección de Dios. Es muy importante. Y donde Dios nos pone, el enemigo va generando todo un trabajo, ¿no? Un trabajo minucioso para que nosotros bajemos los brazos, para que nosotros caigamos y que le perdamos el sabor. Ay, Señor, acompáñeme, por favor. ¡Aleluya! Mire lo que dice esta palabra. Versículo 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Mira que dice Nueva Traducción Viviente este versículo. Mira, gloria a Dios. Mira. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? ¿Trabajás? ¿Te cansás? ¿Y qué ganás? ¿Quién decía eso? Fatiga. Amén, gloria a Dios. Por ahí no es. Amén. Mira. ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Mire cómo conocen de fatiga, ¿eh? Bueno, ¿se da cuenta que el enemigo se encargó de que eso quede registrado en su memoria y la mía? ¿Quién es fatiga para que nosotros le prestemos tanta atención? ¿Amén? Sin embargo, son pensamientos que el enemigo va estableciendo. Amén. Mire, gloria a Dios. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Vamos de vuelta. Entonces llegué a la conclusión, porque una conclusión tenía que tener, todo negativo no podía ser, que no hay nada mejor que disfrutar de la comida, de la bebida, que bueno, eso todo nos gusta, pero encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres, dentro de lo que estaba la satisfacción en el trabajo, provienen de la mano de Dios. Entonces, fíjense que a lo mejor, yo estoy seguro, no a lo mejor, yo estoy seguro que vos sos trabajador y que vos trabajás y no sos perezoso, yo estoy segurísimo de eso. Pero lo que no sé si estoy tan seguro es si hay un disfrute, un deleite en lo que haces. Entonces, si no hay deleite, si no hay un disfrute, si no lo encontramos, se van bajando los brazos. Se van bajando los brazos. ¿Amén? Y cuando cerrás la caja a la noche se va notando. Cuando vas a cobrar la quincena también se nota. Cuando viene la liquidación en el mes también se nota porque hay menos producción. Entonces se van bajando los brazos. Se van bajando los brazos. ¡Ay, Señor! Acompáñeme, por favor. Estamos en Nueva Traducción Viviente, quedémonos aquí. Vamos al versículo 24. Versículo 24, gloria a Dios. No, pero poneme acá esta versión, ¿cómo se llama la que nosotros vemos? PDT, esa. PDT, gloria a Dios. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. Disfrutar, deleite, amén. Disfrutar el trabajo que hace, pero no lo aguanto más al trabajo, bárbaro. Yo lo puedo entender, yo estuve en esa estación, pero fíjense, hermano mío, que habría que analizar hoy, estando en Cristo, teniendo la luz de Cristo, ¿por qué no lo aguantamos más? ¿Amén? ¿Por qué es un pesar? ¿Por qué es un pesar? Y usted se va a dar cuenta de que hay un común denominador, son sus propias palabras. Son sus propias palabras. Porque también viví algo así. Nosotros proclamamos que ya no hay más disfrute, que ya no hay más deleite. ¿Amén? Y proclamamos todo lo negativo que nuestros ojos nos están mostrando. Ahora, fíjense, si usted enfoca su mirada hacia el sol, ¿verdad? Usted va manejando, ¿no? Tenemos el sol de frente. ¿Cómo se ve la cosa? Si usted baja ¿no? ¿Cómo se llama eso? El parasol. Si usted baja el parasol,
la cosa cambia, la visión se amplía. ¿Por qué? Porque está bajo la sombra. Entonces, sin la sombra, ¿cómo se ven las cosas? Todo está tergiversado. Y conforme a lo que vemos, es de última lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo. Y nuestras propias palabras nos llevan al reniego. Pero está mal la cosa, pastor. Yo sé que está mal, yo no digo que esté todo bien. Lo que sí, conforme a la palabra, notamos que bajo el sol se ven peor. Entonces necesitamos la sombra del Omnipotente. No es que necesitamos escondernos del sol. Porque si vemos el libro de Eclesiastés, sigue hablando debajo del sol. Eso significa que nosotros siempre vamos a estar bajo el sol en esta tierra. Amén. Pero necesitamos la sombra del Omnipotente allí. Entonces todo comienza a cambiar. Y el enfoque muestra las cosas mejor. Mire lo que dice aquí, gloria a Dios. Que estamos en el versículo 23 y 24, gloria a Dios. Dice el 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Ay, ay, ay. Bueno, esto es un versículo para hacer un cuadrito también, porque esto es conforme también a nuestros pensamientos, ¿verdad? Conforme a nuestros pensamientos. Algo mencionaba el hermano hoy, ¿no? El hermano decía que si no estaba, ¿qué pasaba con los... ¿Cómo es la cosa? Los ratones bailan, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Claro, el ojo del amo engorda al ganado, o sea, si no me ocupo yo, chao, no. Y esto tenemos que revisarlo bajo la luz de la palabra. Amén. No enfocado en el caso del hermano, obviamente, ¿verdad? Porque es cierto que los albañiles a veces te hacen rezongar y tener que estar. Pero es importante que analicemos esto. ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Gloria a Dios. Es el Señor el que nos va a dirigir. Es el Señor el que nos va a abrir las puertas que se tienen que abrir. Y cuando Dios abre, no hay quien cierra. Amén. Ahora, hay etapas en donde Dios cierra y no hay quien abra. Entonces tenemos que tener cuidado de identificar eso. Porque hay etapas donde Dios cierra. ¿Sabe que eso es importante eso? Ahora, ¿por qué puede cerrar un Dios tan amoroso y tan misericordioso si yo necesito que la puerta esté abierta? Y bueno, porque tengo que reconocer la sombra del Omnipotente. Porque yo, si Él me sigue abriendo puertas, si yo sigo debajo del sol, voy a terminar herido. Entonces, si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, tengo novedad de vida, las cosas viejas pasaron, tengo que hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, para hacer las cosas de una manera distinta, tengo que saber cómo. Y nosotros no sabemos muchas veces, tenemos que reconocerlo, porque de repente lo pudimos haber intentado varias veces. Amén. Entonces necesitamos la guianza, la guía de parte de Dios, estar bajo su sombra. Amén. Entonces, mire, vamos a ver en el capítulo 12, versículo 13 en adelante, porque hay una conclusión a la cual, obviamente, si vemos los títulos del libro de Eclesiastés, la cosa no fue de un día para otro, ¿no? Gloria, hubo un proceso, gloria a Dios. Pero mire lo que es el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acá no dice, se te viene la noche, se te hunde la canoa, vienen los días malos. No, acá dice, acordate del Señor, no cuando vengan los días malos, sino antes que vengan los días malos. Y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna, las estrellas, vuelvan las nubes hasta la lluvia. Mire, lo que viene para este mundo no es muy alentador, pero para los que estén bajo la sombra del Omnipotente, la cosa va a cambiar. Tenemos el ejemplo de José. José, el Señor lo iluminaba, el Señor lo cubría, le daba inteligencia, le daba sabiduría. Y él fue sabio y en los tiempos de abundancia supo administrar bien la abundancia y cuando llegó la escasez, él tenía abundancia. No es que tenía escasez también y le llegó el hambre a él, no, a Egipto tampoco, que lo pusieron a administrar Egipto.
Entonces, veamos esto, gloria a Dios. Acuérdate, dice la palabra del Señor, mire, gloria a Dios. Ay, Dios mío. Mire lo que dice el versículo 6, gloria a Dios. Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida. ¿Cuándo será esto? ¿Qué vendría a ser ese? Gloria a Dios. Está bien, gloria a Dios. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios. Entonces, fíjense, nada tiene sentido para lo que él experimentaba y vivía, ¿no? Pero imagínese que usted y yo sigamos siendo tan necios como hasta hoy. Y que no entendamos y perdemos el deleite, el disfrute, la perseverancia, la constancia y allí estamos, ¿no es cierto? Llega un día en que, como dice la hermana, ¿no? Y ese día indefectiblemente vamos a estar frente al Señor. Entonces el Señor nos va a decir, bienvenido, hijo mío, hija mía, gloria a Dios. No es que te va al infierno, no. Pero yo me imagino al Señor diciéndonos, qué sonso que fuiste, ¿no? Yo te di todo como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Tenía todo, pero no disfrutaba. Amén. Claro, para poder disfrutar y alcanzar ese deleite y demás, necesitamos un toque del Maestro. Amén. Pero no es un toque mágico. El toque te despierta. Amén. Entonces, cuando te despierta, vos empezás a ver las cosas de otra manera. Amén. Y empezamos a poner por obra la palabra. Fíjense, nada tiene sentido, dice el Maestro. Ningún sentido en absoluto. Después que cierra esto, mire lo que dice. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Resumen del deber del hombre. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Amén. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso, ¿qué dice? Hay que entender el temor de Dios. Porque el temor de Dios, el que alcanza el temor de Dios, siempre lo va a tener en cuenta a Dios. No es que lo va a perder de vista en el camino, porque él teme a Dios. Entonces, siempre lo va a tener en cuenta, siempre lo va a consultar. Y lo tremendo de esto es que Dios siempre habla, ¿verdad? Pero tampoco es un loro que repite. Entonces, fíjese, el Señor me ministró hace muchos años sobre esto. Muchas veces nosotros decimos, Señor, hablame, Señor, hablame, Señor, hablame, Señor, hablame. Y parece que no habla, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ya habló. ¿Cómo ya habló? Sí, ya habló. Mire lo que tiene en sus manos usted. Ya habló. Gloria a Dios. Y pero mire todo lo que dijo. Yo le pregunté sobre esto en especial. Gloria a Dios. Bueno, pidamos la guía al Espíritu Santo y que a través de la palabra el Señor nos recuerde lo que ya dijo. Y fíjense que dije recuerde. ¿Por qué recuerde? Porque nosotros fuimos enseñados por el Padre. ¿Y qué te va a enseñar el Padre si no es el Evangelio? Entonces estamos hablando de nuestra escuela del Padre antes de venir a esta tierra. Amén. Lo que algunos llaman la precorporiedad. Amén. O la preexistencia. Bueno, pero ese sería otro tema para otro día. Lo importante es comprender que hay momentos en donde nosotros le decimos, Señor, hablame, Señor, hablame, Señor, hablame. Y Dios muchas veces ya nos habló. Y a lo mejor de lo que estamos compartiendo hoy también ya nos habló. Amén. También nos habló. Entonces ustedes tengan
tengan en cuenta que el enemigo de nuestra alma nos quiere esclavizar y que vivamos como esclavos. El esclavo hace su trabajo por presión, ¿verdad? Y resulta que cuando vos empezaste tu trabajo, vos estabas contento con tu trabajo. Y estaba todo bien. Sin embargo, en el correr del tiempo, el enemigo va aprisionando, va trabajando de tal manera que convierte eso en una esclavitud. Y la gloria a Dios, la rutina diaria es lo que mata el amor. Gloria a Dios. Entonces es muy importante que nosotros peguemos un salto de Babilonia, peguemos un salto de Asiria y comprendamos que si el temor de Dios es nuestra bandera, si nosotros nos dejamos guiar por Él y reconocemos que si no nos habla es porque ya nos habló, entonces revisemos lo que nos dijo, pero revisemos lo que nos dijo, no conforme al pensamiento viejo, que es otra de las situaciones que tenemos que revisar. Yo una oportunidad, recuerdo que fuimos instrumentos de parte de Dios para que un siervo del Señor se restaure, ¿verdad? Le llevamos la palabra, la guía del Espíritu Santo, lo apuntalamos un poquito y arrancó de vuelta. Pero lo interesante de esto es que se había apartado de la iglesia, era un ministro de alabanza, se había apartado de la iglesia y resulta que cuando tuvimos la oportunidad de parte de Dios de traerle algo de luz y él recibió la palabra, él se puso de pie y estaba en la cama. Me decía la esposa, no puede caminar. Me dice, camine, yo le escucho los ruidos, los huesos. Esa tarde, después que el Señor le habló, se levantó y me acompañó hasta la puerta. Estaba contento. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre volvió a esa iglesia que hacía tantos años que había dejado. Y cuando llegó a la iglesia, se encontró con otra iglesia. Los compañeros de él no estaban, había todo un renuevo de gente, nuevas autoridades, un mover completamente distinto. Entonces empezó a chocar de arranque nomás, porque él vino a buscar ese viejo mover, esa vieja iglesia, y claro, todos hacían al revés, las cosas no hacían nada, y chocaba y se enojaba, y medio que ya se estaba apartando vuelta y aparezco otra vez. Y digo, contame, ¿cómo te va? Y no, dice, no, me parece que al final esto es inútil porque mirá lo que me pasó. Digo, pero pará, que esto no cierra lo que me estás contando, ¿verdad? Entonces venía caminando uno de los hijos, chiquito, 11 años tenía, en aquel momento. Y mientras lo miro, que venía caminando, digo, ¿de dónde viene? De la escuelita. La iglesia donde él regresó estaba en el sur. Y de la escuelita donde venía el chico, estaba en el norte. Entonces el Espíritu Santo me dice, ahí tiene que ir. Todavía no llegaba el chico, le digo, mira, ¿de dónde él viene? Ahí tenés que ir. No tenés que volver atrás. Porque lo que vas a buscar ya fue. El Señor tiene cosas nuevas para vos. Y, ay, Dios mío, gloria, fue tremendo. Y se me enojó. Me dijo, no, yo ahí no, si yo lo conozco al pastor ese. Íbamos juntos a la escuela. No, ahí no. Bueno, gloria a Dios. Ahí tenés que ir. Me miró medio, ¿no? Gloria a Dios. Y nos fuimos. Gloria al Señor. Le digo, Señor, por favor, abrirle el entendimiento. Y resulta que él escuchaba todos los días. Ahí te manda el Señor, ahí te manda el Señor. Era como el pájaro carpintero, ¿verdad? Un día dijo, bueno, está bien. Y fue. Y se fue con el nene, que iba ahí a la reunión de la escuelita, y se fue con... Cuando llega, el pastor le da un abrazo, lo recibe, ¿no? Y se dio cuenta que había otro mover, era distinta la cosa, ¿no? Algo distinto a lo que encontró allá. Y bueno, empezó a congregarse, el Espíritu Santo lo empezó a tocar. Al poquito tiempo sacó del ropero el bajo, tocaba. ¿Amén? Y su papá era pastor, no acá en Buenos Aires, en la provincia, en el interior. Y hoy está ahí con su papá, sirviendo al Señor, con la familia también. Entonces, fíjense que a veces nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, nos dejan que se desarrolle el futuro que Dios tiene para nosotros y no podemos encontrar el deleite. Amén. Pero cuando Dios es el que maneja el timón,
Él nos lleva hacia la victoria. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Él está aquí. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aleluya. La Iglesia Refugio de Paz te invita a sus reuniones. Todos los martes y jueves a partir de las 19 horas. En Marconi 930. Entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Te esperamos. Es hora de volver a casa. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.